Escándalo. Una conductora de televisión y la familia de su esposo enfrentados por el dinero. Este tema, les voy a leer una parte de este expediente de la guerra entre Tula Rodríguez y la familia de su esposo, o sea, los hijos. Ella dice, le pregunta, para que diga si puede explicar por qué el hijo de su esposo afirma que usted ha abandonado a su esposo y ellos son los que satisfacen las necesidades de aquel y que ha sido indiferente y que lo visita de 20 a 30 minutos. Miren ustedes. Y ella dice, rechazo esa afirmación y se debe a que quizás desea él ser el administrador. Vamos a un tema bastante, digamos, fuerte. Esto es un tema que nosotros vamos a tratar. Esta es mi cámara. La guerra entre Tula y los hijos de su esposo. Dinero, cuentas, propiedades en juego. Porque ella ha pedido a un juez de familia que declaren a su esposo interdicto. Para que nos explique qué es esa figura y por qué lo hacen, está acá con nosotros la doctora Claudia Sumaeta, especialista en Derecho de Familia. Pero antes, vamos a recordar primero. Vamos con un informe que hemos preparado de estas diferencias que se están ventilando en un juzgado de familia. Lamentablemente, un grave conflicto familiar entre Tula Rodríguez y los hijos de su esposo Javier Carmona los ha llevado a enfrentarse ante la Corte Superior de Justicia de Lima, aparentemente por dinero. Tula Rodríguez ha presentado una demanda ante el primer juzgado permanente de familia para que se inicie un proceso de interdicción. La doctora Claudia Sumaeta nos explica claramente qué es lo que exige la aún esposa de Javier Carmona. La intención que tiene Tula Rodríguez es iniciar, o bueno, ya se ha iniciado un proceso de interdicción. Un proceso de interdicción, según nos tipifica el Código Civil, es declarar a una persona incapaz absoluta. ¿Y por qué se le llama incapaz absoluta? Porque la persona deja de tener discernimiento, ya no tiene capacidad de discernimiento. En este caso, Javier Carmona se encuentra en un estado vegetativo. Entonces, al no poder tener capacidad de discernimiento, no puede administrar sus bienes, no puede celebrar contratos, no puede tener voluntad ni aceptación de absolutamente nada. Como es de conocimiento público, Javier Carmona se encuentra postrado a consecuencia de la rotura de un aneurisma que lo ha dejado en un estado de trastorno vegetativo. Es por esta razón que Tula Rodríguez solicita ser la persona indicada para asumir la administración de todos los bienes y cuentas de Carmona. Según ella, porque así lo habría querido su esposo, tal y como consta en su declaración. Para que diga, de ser el caso en su interpretación, ¿a quién elegiría su esposo de apoyo o por qué motivo? Dijo que por un tema de madurez y administración hubiese sido yo, porque tengo trabajo estable, tengo propiedades, incluso Lucas pedía que salga a su nombre algunas cosas, como el departamento, y su papá decía que no quería. Sin embargo, Lucas Carmona Viso, hijo de Javier Carmona y además codemandado en este caso, asegura en sus declaraciones que su padre hubiera querido que él y su hermano Emilio Tadeo se encarguen de administrar sus bienes. Para que diga, ¿a quién elegiría su padre como apoyo y por qué motivo? Dijo, a mí y a mi hermano, ya que si en un principio no repartía bienes, ahora ¿por qué lo haría? Pero ¿por qué Lucas y Emilio Carmona Viso se oponen a la solicitud de Tula si supuestamente la relación entre ellos siempre fue de la mejor? La doctora Marta Ñauis, abogada de la familia Carmona, nos amplió el panorama en este caso y nos contó vía telefónica cuáles serían los motivos por los que la relación entre la esposa e hijos de Javier Carmona se encuentra totalmente deteriorada. Sabemos que de pronto pues ella está haciendo una mil y un cosas porque ni siquiera va a verlo a su esposo, la puta va 10 minutos. Lo cierto es que tras la solicitud de Tula Rodríguez para que se le conceda la demanda de interdicción, la abogada de los Carmona contrarrestó este intento interponiendo una oposición y contradicción el mismo día de la audiencia única. El juez se lo iba a dar de nuestra parte se ha presentado una oposición y una contradicción. Entonces se ha quedado suspendido toda la audiencia. Yo tengo todos los mecanismos de defensa y los argumentos por los cuales se ha sustentado y a la señora Tula se le ha caído el proceso prácticamente en esta primera etapa, porque ese día si no presentábamos nosotros el escrito que lo hemos presentado el mismo día de la audiencia a las 8:30, ¿no? Podría haberle dado el juez el apoyo de salvaguarda a favor de ella. Y se le cayó todo a la señora.
En buen cristiano, Lucas y Emilio Carmona intentan por todos los medios impedir que el juez sentencie a favor de Tula, ya que sus derechos sobre los patrimonios de su padre se verían seriamente afectados. El juez encargado de este caso ha realizado una entrevista vía videollamada, donde habría constatado la incapacidad de Javier Carmona. A esto se suma la declaración del neurólogo Enrique Estrada Vegas, quien certificó el diagnóstico de encefalopatía hipoxical a consecuencia de la rotura de un aneurisma que da como consecuencia un estado de trastorno vegetativo. Estas diligencias fueron realizadas en presencia de Tula y Lucas Carmona. En efecto, hubo una diligencia. Los hijos del señor Carmona, que ya sabemos en el estado en que se encuentran, para un tema de defensa, que los asesore, he estado con ellos y estaré con ellos hasta que se logre, pues, definitivamente, que la señora Tula salga del tema de apoyo y salvaguarda, que es lo que ella está pidiendo, ¿no? Finalizada esta diligencia, el abogado de Tula Rodríguez, Martín Ruiz, y la defensa de los Carmona, la doctora Marta Ñauis, tuvieron un breve encuentro en el ascensor, donde esta última le comenta lo siguiente. Una familia dividida, aparentemente, por el dinero y las propiedades del patriarca Javier Carmona. Por un lado, su esposa Tula Rodríguez solicitando la potestad al 100% para hacer y deshacer sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y por otro lado, sus hijos acusando a Tula de haber descuidado a su padre e intentar adueñarse de lo que a ellos también les pertenece. Un caso donde la vida real supera la ficción. Debido a que este caso ya se ha judicializado, está en un juzgado de familia y nosotros como periodistas hemos tenido acceso a eso porque hay una guerra familiar, es que hemos tocado este caso. Evidentemente, Tula Rodríguez no ha querido hablar al respecto, suponemos que tiene sus razones, pero es un caso judicial. Y como ella es un personaje público, nos interesa. Su esposo también fue un personaje público, casado primero con la conductora Gisela Valcárcel y ahora con Tula Rodríguez. Pero, ¿qué es, doctora Sumaeta? Buenas noches. ¿Qué cosa es el pedir que el caso que está pidiendo Tula, que se declare interdicto a su esposo? Bueno, la figura de la interdicción es básicamente cuando una persona se limita, la nombran incapaz absoluta, y la incapacidad absoluta se resume en que la persona no tiene capacidad de ejercicio ni discernimiento, es decir, no puede leer, no puede opinar, no puede escribir, no puede pensar, no puede emitir juicios de valor. Entonces, al momento de no poder tener esas limitaciones, no puede celebrar contratos y sus patrimonios quedan intactos, ¿cierto? Entonces, como esta persona se encuentra en un estado especial, lo que te dice el código es que tú puedes recurrir a esta figura de la interdicción. La solicitas a un juez de familia. Lo solicitas a un juez, correcto. Hay una modificación que es el decreto 1384 que se ha dado el año pasado. Ya no es el tema de la curatela, sino es el apoyo judicial. Yo estaba equivocada. No es curatela lo que ella pide. Ahora se llama apoyo judicial. Apoyo judicial. ¿Qué es lo que te da? O sea, ¿cuáles son las prerrogativas que tiene si, por ejemplo, el juez ese día de la audiencia única le hubiera otorgado a Tula el apoyo judicial? ¿Cuáles serían, digamos, los límites o qué puede hacer ella? Mira, por ser una figura que ha sido modificada, la modificación es del artículo, preciso del artículo 44, no hay una reglamentación todavía muy precisa. Es una ley nueva. Es un decreto legislativo, una modificación correcto. Lo que había antes. Entonces, ¿qué se podría diferenciar o cuáles son las ventajas y desventajas? No, ahora, ¿qué es lo que ella podría hacer? Como disponer no de los bienes de él, en la totalidad, libremente. Sin consultarle, por ejemplo, a los hijos. Correcto, porque vender, si le dan el apoyo judicial a ella podría hacerlo. Por ejemplo, vender el departamento donde viven los chicos, los hijos de Carmona. Exacto. Lo puede hacer. Podría hacerlo, por supuesto. Puede dejarlos entonces de pronto sin ninguna herencia. Exacto. En realidad la ley tiene que amparar. Yo he leído que acá que ella está pidiendo también tener acceso a las cuentas bancarias de su esposo y disponer de ese patrimonio, de ese dinero. ¿Qué es lo que se están oponiendo los hijos? Los hijos se están oponiendo, porque además ellos presentaron a última hora un escrito, creo,
presentaron oposición, de oposición. contradicción. Entonces, el día que se iba a decidir, ellos presentaron y se opusieron a esto. Entonces dicen que si ella, porque ella dice que no puede pagar todos los gastos, que es muchos gastos enfermera, que médico y varias cosas más, que ella está sustentando el hogar que tenía, manteniendo a su hija, y que necesita disponer de bienes para poder seguir manteniendo todo eso. Pero los hijos acá, en lo que he leído, dicen que si ella no, que ellos vienen pagando la mitad de todos los gastos, afirman acá. Así es, el Afirman 50%. que están ¿no? pagando Entonces, el es un poco 50% de los gastos contradictoria de la su figura padre. de la... Claro. Y dicen también que no solo eso, que si ella no puede pagarlo, ellos están dispuestos A a cumplir pagar con el la 100%. totalidad del mantenimiento de su padre en esta casa de reposo. Es verdad. ¿No? Entonces, porque esto, según veo acá, que ya tiene una evolución de 8 meses, Sí. ¿no? Y su cuadro no ha variado y que puede, pues, este señor seguir en ese estado indefinidamente. La ciencia no tiene respuesta ante estos casos. Pero y ella dice que sus hijastros están pidiendo que su esposo reciba la ayuda de un chamán, dice, ¿no? Sí, O sea, medicina alternativa. medicina ¿no? alternativa, cannabis, etcétera, Así ¿no? es. Pero dice, él era un hombre abierto, pero no a este tipo de cosas, dice ella, que su esposo no creía en esos tratamientos alternativos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pueden, hacer? Porque lo más probable, creo, en este caso, es que generalmente se le concede este apoyo judicial a la esposa. Pero ¿qué pueden hacer los hijos? Bueno, Porque este recurso que han presentado de oposición no les puede servir de mucho. Correcto, porque finalmente la decisión del juez pues va a ser irrefutable, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver que también el juez toma criterios para poder decidir o tener tomar una decisión finalmente, que va a ser declarar fundada la demanda, como es constatar efectivamente que se encuentra en este estado especial, estado de coma, y en segundo lugar ver la pericia del médico. Ahora, lo que podrían hacer los hijos, además de la oposición y la contradicción, es pedir una ampliación pericial del informe médico, del lugar donde están. Esta demanda, que se fueron a vivir a la casa que el padre les compró un departamento. Se fueron a vivir con sus abuelos y luego al departamento que les compró. Y ahora, dice el hijo, dice acá, que mientras mi padre esté vivo, dice, la vivienda familiar donde vivo, me opongo a que se venda. Al parecer, Tula Rodríguez está haciendo este juicio, declarar interdicto a su esposo para manejar los bienes y el patrimonio que tenía él y que tenían en común. Entonces, acá el hijo que ha presentado, pues, su oposición ante el juzgado de familia, dice que él se opone a que se venda el departamento donde su hermano y él vive. Dice, puedo intervenir también, ya que mi hermano y yo trabajamos, estamos dispuestos, le dice al juez, a pagar el 100% de los gastos de mi padre. Tiene un seguro de prestaciones de salud. Y acá le dice en qué trabajan y cuáles son sus obligaciones, y ellos dicen lo que ganan más o menos al mes cada uno, y además dice, mi familia desea que le hagan las terapias que sean a favor de mi padre. Después hablan pues de la menor hija, de su hermanita, la hija que tuvo Tula con Carmona, y dicen, claro, en alimentos y terapias ellos calculan una cantidad y dice que lo sufraga su madre con su trabajo. Si se accede a las cuentas bancarias a los que Tula también quiere acceder y manejar, dice, el 50% quieren ellos que sea designada a su hermana. O sea, están siendo, doctora Sumaeta, ellos bastante, permisivos, ¿no? Pero ¿qué es lo que podrían hacer estos chicos para que su madrastra no maneje, no venda su propiedad donde ellos viven? Claro, la figura es bastante fácil, ¿no? En primer lugar, lo que ellos deberían de hacer en el caso de que ella vaya a vulnerar ciertos derechos que pudieran perjudicarlos, siendo precisos, claro, patrimonialmente siendo precisos, el departamento que el padre les dejó sería interponer una medida cautelar de no innovar. Entonces ese departamento ya no se puede vender, no se podría ejecutar ningún tipo de venta, de subarriendo, arriendo, absolutamente ningún tipo de celebración contractual. Porque por ejemplo, ella decir que necesita dinero y todo, y vender el departamento donde viven los chicos, que dice que no está, dice ella misma, que su padre en vida no quiso ponerlo a nombre de los hermanos, sino lo puso a su nombre. Pero al vender ella el departamento, al acceder a las cuentas, manejarlos, ella podría, por ejemplo, vender libremente el departamento donde vive, el departamento donde viven sus hijos, hacer transferencias bancarias, vender los cualquier tipo de todas las propiedades, todos. Y dejarlos a los chicos sin un sol de herencia. En teoría podría hacerlo. Podría. Además que existen mecanismos de defensa legales a los que ellos tendrían que recurrir a apelar, sobre todo al organismo. Pero se puede cuando una esposa quiere, en este caso,